continuando un poco con lo que decía Terence McKenna en el libro que justamente he terminado esta mañana de leerlo, The Archaic Revival. El título es bonito y a pesar de bonito es muy clave. En The Archaic Revival, obviamente el libro es en inglés, no hay traducciones al español que yo sepa, quiere decir más o menos un regreso a las raíces ancestrales, que es perentorio que hagamos, es determinante. Hay que revisar nuestras raíces ancestrales. Y McKenna, con su sabiduría clarísima, diferencia entre este título de Archaic Revival contrapuesto a lo que es la New Age. La New Age es un falso título, es un título cursi, eso lo digo yo, no lo dice él. Cursi, conceptual y muy superficial. ¿Qué es el movimiento de la New Age? Aquí podríamos estar hablando por horas y nos aburriríamos todos probablemente. La New Age no es revisión de nada. La New Age es un título inventado superficialmente. Yo me atrevería a decir para esconder verdaderas verdades. Verdaderas verdades. Perdón por la redundancia. Verdades ancestrales, que sí están como ya digo, en la revisión arcaica. Lo arcaico como lo original, como lo genuino y como lo trascendente que hemos olvidado en este tránsito y en este camino hacia la imbecilidad. Sí, y ese enunciado que acabo de decir también daría para una plática de bastantes horas. Terence McKenna se me fue el avión. Cuando tengo que tocar temas trascendentes se me va el avión. ¿Por qué será? Ya me vino. Pues es lo que yo digo siempre en algunos vídeos anteriores. Son los espíritus chocarreros que están pululando, que te están chingando para que no digas las verdades, para que no digas lo trascendente y te pierdas en lo superficial, cosa súper habitual en la mayoría de mortales que somos. Bueno, hay dos tipos de materiales mentales, según decía McKenna. Lo que es el material de supervivencia y lo que es material mental de no supervivencia. Nosotros, por evolución física y también psíquica, por nacimiento, por el maldito nacimiento que hemos tenido la mayoría de mortales, estamos trabajando con materiales de supervivencia. Esto es, materiales biológicos. El apego, la ira, el miedo, las ganas de hacer algo, el evitar hacer según qué cosas, el ansia por hacer algo, la renuncia, el escondite, el parapeto, la repugnancia, el asco, el anhelo, todo eso son materiales de supervivencia. Porque nos movemos como animales, como puros animales que somos. Bípedos, desgraciadamente bípedos, porque lo normal, también según la terapeuta Thérèse Bertherat, lo normal es mantenernos a cuatro patas. Eso sería lo normal. ¿Por qué? Porque es la tendencia natural del animal que somos. El animal de cuatro patas, el que camina a cuatro patas, no le duele la espalda.
no tiene artritis, no tiene lordosis, no tiene escoliosis ninguna, porque están equilibrados al caminar sobre 4 ejes. El desastre empezó cuando el homínido tuvo que erguirse a 2 patas. Cuando el animal que somos se hizo bípedo. Ahí empieza el desastre, porque es una postura no natural. Insisto, eso daría para otra charla de muchas horas. Lo que es la postura natural cuadrúpeda y lo que es la postura antinatural o bípeda, donde se inician todos los males y las desviaciones de la columna. Y muchos otros, los mentales también. El mal mental viene de ser un bípedo, un triste bípedo. ¿Por qué? Porque estamos completamente desequilibrados. Pero eso daría para muchas horas, ya digo. Quiero centrarme en lo que decía Terence McKenna. Terence McKenna y también Aldous Huxley, que es otro autor previo a McKenna, y probablemente de donde McKenna saca esa terminología de material biológico o material de supervivencia y material de no supervivencia. Huxley lo decía en su libro Las puertas de la percepción. Habla también de estos 2 tipos de materiales. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con el material de supervivencia, porque es lo más superficial y lo más fácil. Y entonces, dada la evolución desgraciadísima que ha tenido el ser humano desde épocas muy primordiales, desde que el humano intentó normativizarse, intentó olvidar todo lo arcaico, como decía antes, el humano impostado, el humano disfrazado y el humano temeroso en lo que nos hemos convertido, en la miseria en la que nos hemos convertido, actúa con estos materiales, porque toda la sociedad normativa nos ha prohibido de alguna manera el acceso al material de no supervivencia, al material interesante, al material tal como es. Nos ha sido prohibido. Así es, por brujesco, por iniciático, por material oveja negra, por material fuera de la ley, y así nos va. Que los que intentan pensar un poco más allá de la ley, pues los tratan como los tratan, de herejes y de locos. Bueno, está bien, es lo que hay. En todos los campos, social, artístico, sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Un alquimista es un loco. Cuando el alquimista trabaja con lo arcaico, con material arcaico. En la retorta, si quieren, en el cristal, ¿verdad? Para transformarlo en espíritu libre. No, eso es de locos y eso es de... eso no tiene ningún interés. No, claro, pertenece a lo arcaico. La astrología bien entendida, la alquimia en general, que abarca la astrología. Todo lo médico, premédico, pregaleno. Todo lo médico también es arcaico y también ha sido borrado del mapa, porque es material hereje. Toda la psicología previa a las doctrinas del psicoanálisis, bueno, aquí me estoy enredando porque la psicología previa al psicoanálisis casi no existe. No existe. Existían posesiones diabólicas, posesiones demoníacas. Y eso a partir del siglo XVI en adelante, o quizá anteriormente también. Pero bueno, me estoy metiendo en jardines que no son propios. No quiero desviarme de esto. Lo interesante y lo que hay que recuperar es regresar al material de no supervivencia.
al material no biológico, al material natural, al material onírico, que es lo interesante. Y es más, y no hay que modificarlo para nada, porque forma parte holística del ser propio. Y eso, como digo antes, nos ha sido prohibido. Nos ha sido vetado por las mentes pensantes y por las mentes inquisitoriales. Sí. Me acuerdo de la película El nombre de la rosa, donde en la biblioteca monástica de los monjes temerosos de Dios y de los monjes normativos, había libros que estaban prohibidos, que su lectura estaba prohibida. Es más, creo que era el monje que era ciego en la película, creo que era el custodio de la biblioteca, mantenía en rigurosa prohibición el acceso a libros donde realmente había material, ese material arcaico donde se glorificaba incluso la risa, claro, y esos libros estaban bañados en veneno para que quien los tocara se muriera. Más o menos la película narra un poco eso. Por eso Sean Connery, no me acuerdo del nombre, Guillermo de Baskerville, es el protagonista de la película. Cuando va a leer esos libros lo hace con guantes para no envenenarse. En fin, no les cuento la película. Pero se trata de eso, del recurso prohibidísimo a lo arcaico y a lo mágico, a lo gnóstico y a lo alquímico. Y eso hay que recuperarlo. Y uno tiene que abandonarse al sueño, tiene que abandonarse tiene que abrir esas puertas del material onírico. Y no hay que subestimar eso, y no hay que prohibirlo, porque prohibiendo ese tipo de materiales, uno se está prohibiendo ser de manera natural y te estás prohibiendo la mutación y el cambio que es necesario para la realización del ser, porque eso es arte. El arte en sí es eso. El arte es curativo. No solo lo dice Alejandro Jodorowsky, modestamente también lo digo yo. Quizá porque él lo decía antes, y como lo he conocido, quizá me han quedado cosas de Alejandro. Pero un poco es eso, un poco o un mucho. El arte tiene que ser curativo, si no, no sirve para nada. Bien, entonces hay que acceder a este tipo de material no biológico. El material no biológico es peligroso porque le tenemos miedo, y el miedo nos ha sido inserido, nos ha sido metido en la sesera como como un engrama, como una suerte de programación mental maléfica para que no accedamos, como ya digo, a este material, so pena de caer en la locura. Luego se ha realizado una pequeña trampa. Hay gente que presume de acceder a ese tipo de material vía hipnosis, ya no digo vía lectura porque esta gente no ha leído nunca, pero bueno, vía hipnosis entre muchas comillas, porque realmente la hipnosis seria también se ha dejado de lado. Se practican una cantidad de tonterías en la que la gente cae de cuatro patas, cae de manera ciega en la creencia de que ese tipo de ritual, de que ese tipo de protocolo les va a llevar a algún lado. Y es absolutamente falso. En fin, es gente falsa, gente inexperta, gente superficial que se mete en esos campos y mucha gente, sobre todo jóvenes, les creen a pie juntillas. Creen que ese material es trascendente cuando realmente no hay ninguna fuente arcaica detrás. Es parte de la superficialidad que nos impera. Echa la ley, echa la trampa. Es lo mismo. Es el juego de esos doctrinarios que pues
se han inventado todo esto. El juego es terrorífico. El juego también es maravilloso si sabes jugarlo, pero realmente nos han hecho entender de que ese juego, entre comillas, es peligroso, cuando no debería serlo. Entonces, como decía al inicio, material biológico o material de supervivencia y material que no es de supervivencia. Es una pena que no tratemos ese material, porque nos quedamos en una vida miserable, en una vida muy superficial y muy dramática, no sé, muy vista y muy revista por todos, una vida que es muy poco ejemplar, una vida que está, pues, en el nivel, ya digo, en el nivel estándar de superficialidad en el que nos movemos casi todos. Y aquí, si estamos en ese nivel, no hay sorpresa, no hay arte, no hay creatividad y al final no hay curación ni hay mutación, porque la curación es la mutación. Si tú mutas, te curas, pero si no mutas, no te vas a curar. La mutación va mucho más allá del cambio, como me gusta decir muchas veces. La mutación tiene que ser sagrada, porque la mutación es alquímica. Y eso entra en colaboración de precisamente revisar ese material que no es de supervivencia, ese material gnóstico, ese material que tiene que ser brillante. Me atrevería a decir, esos reinos no visitados por la mente, en los que uno, en silencio o en meditación, puede acceder. Ya no digo en sueños, por supuesto. Una cosa te lleva a la otra. Hay que atreverse a acceder a ese tipo de material. Lamentablemente, hay pocas puertas abiertas para que te permitan ese acceso. No las vas a encontrar en Internet, no. Si tienes mucha suerte, es posible que algún recoveco te lleve hacia alguien que te enseñe una puerta semi-obscura para que tú puedas entrar, pero el Internet está diseñado para mantenerse en la superficialidad. 99,9% de superficialidad, en serio. No se engañen. Es así, es parte del juego. Por eso vale la pena meterse en la cueva oscura donde se te puede revelar este material arcaico. Terence McKenna es un personaje que ya he dicho en otros vídeos que es clave para mí. Me he llevado una sorpresa el poder conocerlo virtualmente, ¿verdad? En lo que tiene en Internet, en el material que está colgado por mucha gente a la que hay que agradecerle el haberse tomado la paciencia de colgar ese material de los años 80 y 90. Es realmente una obra maestra. Vale la pena. Son pequeñas puertas que te abren el material arcaico, el material que no es de supervivencia, el material que te lleva más allá de la conciencia, a niveles superiores de conciencia. Como decía Jacobo Greenberg, que lo he mencionado muchas veces, son puertas que te llevan a materiales de alta sinergia, a contenidos conscienciales de alta sinergia. Vale. Repito, es interesante diferenciar entre esto. El movernos en la superficie con materiales biológicos que no tienen chiste, materiales biológicos de supervivencia,
emociones de supervivencia, comportamientos triviales de supervivencia, o el podernos dar acceso a materiales sagrados, que son los materiales arcaicos, que no necesitan de nuestra supervivencia para existir, porque están ahí, listos para que los agarremos. Joder, y además es gratis. Solo lo tenemos que experimentar, no tenemos que apuntarnos a ningún curso que nos enseñen este tipo de accesos porque no es así. No es así. Gastaremos dinero, tiempo y energía y al final no nos moveremos de la superficialidad que nos la venden artísticamente como si fuera algo superior y no. Nos equivocamos. Y nuestra cuenta corriente disminuye. Yo soy un ejemplo claro de esto. Sí. Hasta que aprendí ciertas cosas ya a ciertas edades, ¿no? A buenas horas mangas verdes. Pero bueno, por lo menos aprendí a no meterme ya en más historias de gente primitiva, de gente primaria, de gente superficial, de gente burda, de gente que no tiene ningún tipo de espiritualidad, de gente que no tiene ningunas ganas de transmitir nada, gratis, solo de gente que quiere engrosar su cuenta corriente. Sí. Y podría nombrar miles y miles de cursos y no lo voy a hacer porque no hay tiempo y porque tampoco es cuestión de ahondar en las heridas que todavía uno tiene abiertas o ya están cicatrizando. Bueno, todo es un aprendizaje. Poco a poco. No hay ninguna prisa. Ninguna. Bueno, me detengo aquí, ¿no? Porque creo que es oportuno detenerse aquí. Seguiremos mientras tenga ganas y mientras nos dejen. Como dice el bolero mexicano, si nos dejan, ¿no? Uno que es bolerista, si nos dejan.